Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Y muchas gracias por venir, porque hoy estamos compitiendo primero con Florentino, que está contando algo del Madrid. A los del Atleti nos da igual, y a los del Racing también, con lo cual no nos afecta. Y luego porque hay más actividades en la ciudad, que está disparada la actividad cultural en Santander. De todas formas, no se van a arrepentir de haber venido, ya se lo aseguro. Hoy pasamos a otra conferencia de este ciclo de nuestro que dimos en llamar nuestros valores, para intentar mostrar ejemplos de lo que los militares han podido hacer a lo largo de la historia, pero hoy nos venimos aquí mismo, hace unos años, a compañeros nuestros que están todavía en activo, como es el coronel José Antonio Chaín. Está todavía activo, está todavía trabajando, de hecho es delegado de defensa en San Sebastián y está trabajando todos los días. Estas cosas las hizo cuando era un poco más joven, pero tampoco se crean que hace tanto tiempo, cuando tenía pelo, nada más. Entonces, va a merecer la pena porque es una aventura inédita y seguro que no han oído hablar de ella, porque así como otras, el coronel perteneció al grupo militar de alta montaña. Seguro que han visto en televisión hubo una serie de reportajes en que subían al Everest o que fueron al Polo Norte, al Polo Sur, etcétera. En esos equipos estaba el coronel, pero esta es inédita. De esta no hubo reportaje, no hubo nada, porque no había nada. Nos va a hablar de un sitio donde no había absolutamente nada. Y no hace tanto tiempo. Me permiten, pues les cuento, hemos coincidido ya más de una vez. El coronel Chaín ha estado destinado muchos años en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, en Jaca, que era un sitio donde trabajábamos mucho nosotros también, desde Logroño con los helicópteros. Entonces llevamos mucho tiempo trabajando juntos, él en su ámbito y yo en el mío, que es un poco más tranquilo. Yo no soy tan... Eso. Entonces, bueno... Bueno, cada uno asume sus riesgos. El coronel salió de la academia, hizo el curso de operaciones, bueno, hizo el curso primero de montaña y ya estuvo destinado en la escuela, en Jaca, al mando de unidades de esquiadores escaladores. Posteriormente hizo el curso de operaciones especiales, que es una cosa muy poco habitual, es muy rara dentro del ejército de tierra, que un oficial o un suboficial tenga los dos cursos. Eso tiene un mérito excepcional. Fue el capitán jefe de la compañía de esquiadores escaladores de la escuela, que son los que daban servicio a los cursos, eran la élite por encima de las unidades de combate. Desarrolló ahí gran parte de su carrera, teniente, capitán. Como comandante, y como él era de esa zona y le gusta la montaña, pues se quedó en la brigada de alta montaña que entonces teníamos en Jaca, una parte estaba en Jaca, y estuvo como en el batallón de cazadores de montaña. Alguno conocerá, bueno, el Regimiento de Infantería Galicia, 64. Ahí se especializó en la segunda rama de su carrera militar, que es la inteligencia militar. Hizo el curso de inteligencia, el superior de inteligencia en Madrid, y ya fue jefe de la sección de inteligencia y seguridad en la Brigada de Cazadores de Montaña. Posteriormente fue combinando jefe de estudios en la escuela con misiones en África, en Mali. En concreto, pues fue asesor de inteligencia en el ejército maliense y luego jefe del elemento nacional de inteligencia desplegable. Bueno, es un elemento que España puso allí para obtener información, inteligencia y asesorar a las fuerzas nuestras que hemos tenido desplegados en zona. Y finalmente acabó de coronel director de la Escuela Militar de Montaña, y cuando terminó su mando como director se vino al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde volvimos a coincidir, y estuvo al mando de una unidad de inteligencia. Han sido sus dos vías militares, por un lado la montaña y las operaciones especiales, y por el otro lado la inteligencia. Ambas dos mezcladas puede provocar cualquier cosa. Y es la parte oculta que hoy no toca. Entonces, hoy vamos a hablar de una de las expediciones que como miembro del grupo militar de alta montaña llevó a cabo.
En concreto, aparte de él, ha estado en Groenlandia, en África, escalando, subiendo a los picos más altos, en Papúa, en el Karakorum, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una mucho más peculiar, que es en Groenlandia, el intento que hicieron de subir, de escalar al pico más alto de Groenlandia, que sería, ¿cómo lo llamáis? El séptimo, ¿no? La octava cima del mundo, que no se tiene en consideración, cada continente tiene una, pero Groenlandia tiene otra, y que es difícil no por su altura, eso lo explica luego él, sino por su dificultad para llegar y luego subir. Casi menos lo de subir que llegar. Y ahí es donde está el kit de la aventura. Mi coronel, pues para ti. ¿Sí? Sí. Pues me levanto. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, Emiliano, por tu presentación amistosa, y espero compartir la misma amistad con todos ustedes cuando acabe esta conferencia, que lo que intentaré es que sea cuando menos amena para pasar un rato aquí juntos, dándonos un paseo por el círculo polar, y les llevaré de aventura a ver si los traslado hasta allá. ¿Se me escucha con este también? Porque he estado años de profesor y sé que tengo la mala costumbre de hablar muy bajo. Entonces, si no me escuchan, me lo dicen y me pegaré más al micrófono. Como muy bien ha dicho Emiliano, esto aventura. Ahora la desarrollaremos y veremos el cómo, el por qué, el para qué se hizo. La he recuperado, ya ha sido hace unos años, pero ha estado desaparecida, durmiendo el sueño de los justos en un cajón de los 5 miembros que estuvimos en esta exploración. Yo le denomino exploración más que expedición. Estábamos en un grupo expedicionario, el grupo, como ha dicho también el coronel, en el grupo que se creó en el año 85 con Al filo de lo imposible, todos lo recordarán de la televisión, y nos dedicábamos a hacer pues lo que todo grupo de montaña quería, que era hacer grandes ascensiones, grandes expediciones. Le denominamos a esta trilogía ártica porque, como verán, no es un spoiler, pero ya se lo cuento, la dividimos en 3. Había un trazado, había una navegación marítima, había una navegación terrestre y había una ascensión pura y dura alpinística, que también no es un spoiler, pero ya les se lo adelanto, que no se pudo realizar y hubo que deshacer todo lo andado. Todo fue en un carácter de exploración. Fue un cambio que se dio ya empezados ya los 2020, todos los grupos militares, todos los grupos de montaña, una vez agotada ya los proyectos de las 7 cimas, de los 14 8000, cambiaron a ir a picos más difíciles, más aislados, zonas inexploradas, cosas más atractivas, tanto como grupo como para vender, ¿no? Bueno, empezamos nuestro viaje. Lo más importante, el pico es el pico Gunnbjörn, ese nombre tan raro que hay ahí. Gunnbjörnsfjell es el Fjell, es monte en danés. Gunnbjörn es un apellido de Olaf Gunnbjörn, que fue un vikingo, que fue el primero que lo divisó en Groenlandia. Es el pico más alto del círculo polar ártico. Vale, ahí lo tenemos. Ese es el pico. A ver si ahí. Ese es el pico, el Gunnbjörn, desde la zona del glaciar. Ahí es a donde vamos a ir en esta tarde de martes de paseo. Mi charla, conferencia o exposición, voy a llevar ese guión. Les explicaré el por qué se hizo y el para qué. Ya hemos comentado algo. Ese proyecto, la idea que teníamos, qué era el Gunnbjörn, dónde estaba, quién iba a ir, por qué íbamos a ir,
y lo que les he contado, la travesía, tanto la navegación marítima como terrestre, los problemas que surgieron luego y la salida o la vuelta a casa, deshaciendo la navegación terrestre y la navegación marítima. Y como en toda clase, un ramalazo de profesor, pues intentaremos sacar unas lecciones, identificar unas lecciones que además esperemos que sean aprendidas también y comentando los problemas que hubo y que nosotros los transformamos en auténticos retos para nosotros. Contestando a esas primeras dos preguntas, el para qué o el por qué, ya les he comentado, en el año 85 del siglo pasado se crea el Grupo Militar de Alta Montaña en la Escuela Militar de Montaña, con un grupo de oficiales y suboficiales, todos diplomados en montaña, con un elevado nivel alpinístico y, como todos los grupos de la época, todos los ejércitos del mundo también tenían sus grupos y tenían sus proyectos. Por entonces, ¿cuál era el proyecto? Pues hacer un 8000. Había que subir a un pico de 8000. Una vez que tenías el pico de 8000, pues intentar llegar al Everest. Siempre llegar a lo más alto. Si llegabas al Everest, que fue el caso, se llegó en el segundo intento, en mayo del 92, ya se consiguió hacer el Everest. Se intentaron seguir haciendo 8000 en la zona del Himalaya y Karakorum, conseguir cimas de 8000. Se hicieron una serie de entrenamientos y otros hitos con ejércitos sudamericanos, todos los techos de América, los picos más altos de cada país sudamericano. Y se enfrentaron dos retos principales. Uno se alcanzó en el año 98 con el hoy teniente general Gant, que lo conocerán, Gant Pampols, el que fue vicepresidente para la reconstrucción con el desastre de la Dana en Valencia, que consiguió el hito de los 3 polos. Se denominaba el hito de los 3 polos aquella persona que había conseguido llegar al polo norte, al polo sur y al Everest. A la parte más al norte del planeta, a la parte más al sur y a la parte más elevada. Eso ya lo conseguimos en el 99. Y el otro hito que se consiguió era hacer otro proyecto, eran las 7 cimas. Y el entonces comandante teniente coronel Juez Reollo, burgalés de pro, había conseguido ya hacerlas todas. Quedaba solamente una en Papúa, la pirámide de Caster, que era un pico que está prohibido ir porque está en una zona de mina de tierras raras y solo se abre temporalmente. Faltaba eso, se sustituía por el Kosciuszko, que está en Nueva Zelanda, en los Alpes neozelandeses, pero vamos, se suponía, dábamos por hecho que el reto lo teníamos. Teníamos los 3 polos, teníamos las 7 cimas y coincide en ese momento, cuando arrancan los 2000, lo que les comentaba en los grupos de alpinistas, pues cambian los objetivos. Ya había mucha gente que tenía los 14 8000, por supuesto había mucha gente que había alcanzado el Everest, y se cambia de realizar expediciones a intentar hacer exploraciones. Cosas más difíciles, en sitios más alejados, inhóspitos, que no llegaban y demás. Entonces presentamos unos proyectos, como fue atravesar el campo de hielo sur en la Patagonia, en total autonomía, y surgió la idea, porque así estaba recogido también en los grupos de montaña, que las 7 cimas corresponde al McKinley en América del Norte, el Aconcagua en América del Sur, el Monte Vinson en la Antártida, el Elbrus en Europa, en la Europa continental, el Kilimanjaro en África y, como decía, la pirámide de Caster en Indonesia. El Ártico es una masa de hielo flotante, no se considera un continente, y se le quiso dotar de un pico también para que fuese la octava cima. Y entonces el paralelo 66 norte delimita lo que es el círculo polar, pues se buscó la cumbre más alta de dentro del círculo polar, correspondía al monte Gunnbjörn, 68, casi 69 grados norte, dentro del círculo polar en Groenlandia, y se determinó como la octava cima. Pues dijimos, pues a por la octava cima. Lo teníamos fácil. Ahí pasaba de ser el proyecto conocido como las 7 Summits, las 7 cimas, pasó a ser las 8. Bueno, coincidió,
allá por el 2010, que fue un poco antes, había sido el año polar, empezaba la preocupación por el cambio climático, la suposición, se empezaba a hablar de que se estaban fundiendo los casquetes polares, el retraimiento de los glaciares en Groenlandia, había mucho interés allí y también hablamos que yo vengo en ese momento estábamos en Jaca. En Jaca, el Instituto de Estudios Pirenaicos y la universidad estaban muy preocupados por la desaparición de los glaciares. Había unos proyectos en la universidad de mediciones de la electroconductividad de la nieve, de la influencia del sol, etcétera, etcétera. Y entonces, todos esos proyectos, ese proyecto inicial nuestro de ir a una aventura, a una exploración, pues se fue uniendo con el año polar, con los proyectos de la universidad, los proyectos también del Centro de Medicina de Deporte de Aragón para llevar al cuerpo al extremo, en fríos extremos, en esfuerzos continuados, etcétera, etcétera. El Ministerio de Defensa también tenía unos cuantos, sobre todo empezaba el problema y el interés por el Ártico con la futura apertura del paso del noroeste por el norte de Canadá para pasar del Atlántico al Pacífico. Se estaban haciendo muchos ejercicios en Noruega, que se siguen realizando todavía, lo han visto. Ya Groenlandia, nosotros ya nos interesaba antes de que le interesase a Trump. Entonces, pues también el ejército en la parte logística, transmisiones, cargadores de baterías, ropa, esfuerzo, etcétera, etcétera, también fueron los proyectos que llevamos los 5 componentes de la exploración. Y hasta ahí el ambiente, el entorno en el que nos movíamos. Y ya vamos a ir centrándonos en el Gunnbjörn, el pico que ahí lo tienen, el Gunnbjörnfjell, con su campo base abajo, aquí. Esto es todo glaciar, solo salen los picos de los montañas, luego veremos cómo es un poco la geografía general de Groenlandia y de la zona, y la subida hasta el pico no tendría especial dificultad, quitando la pirámide cimera, pero vamos, es una travesía con esquís, se puede hacer con esquís, se sube y baja con esquís, apurando en jornada y media se podría realizar, una vez puestos en el campo base. El Gunnbjörn tiene 2 mediciones. Si uno es danés, como Groenlandia es danesa, pues mide más de 3.700, para el resto del mundo mide 3.693. Hay una disquisición ahí, 7 metros arriba, 7 metros abajo. Vamos, no era un problema. Sus coordenadas geográficas, como ven, casi 68 grados norte, con lo cual está por encima del paralelo 66, como decía, está en el círculo polar. Es unido la latitud en la que se encuentra con la altitud que tiene, pues da unas condiciones extremas de frío. En el Ártico tiene para determinarse como clima, es un desierto, porque las precipitaciones son mínimas, curiosamente, para lo que es una definición de desierto, que tiene que tener un número menor de unos milímetros de pluviosidad al año, pues aquí se reúnen esas características. Solo que todo lo que cae nieve y se compacta y se hace hielo, y son hielos permanentes hasta que el calentamiento global los va derritiendo. Como digo, una zona hostil porque es montaña, una zona hostil por la temperatura, una zona hostil porque en esta zona solamente casi no llega a 2 meses del sol, en el solsticio de verano, que el sol no se pone. Es de día durante las 24 horas del día, con lo cual es la época en la que se puede acceder ahí, puesto que en el solsticio de invierno son 24 horas de noche, el frío es mucho mayor, y por su orientación y la canalización de los glaciares, que son glaciares, háganse la idea que el Christian IV, un glaciar que está en la zona, puede llegar a medir 50 kilómetros de ancho. Entonces
luego lo veremos. Groenlandia es una pirámide, es un monte de hielo, está cubierto completamente de hielo, y por los anticiclones y la meteorología, los vientos dominantes en esta zona son del centro de Groenlandia hacia el este. Estamos en la costa este de Groenlandia, el viento viene del centro de Groenlandia, viene completamente helado. Un poco de historia del monte Gunnbjörn por la bandera de Groenlandia. Nos encontramos en Groenlandia, pertenece a Dinamarca, como todos saben de las últimas noticias de la geopolítica mundial, el interés que ha despertado Groenlandia en Estados Unidos. Y el nombre viene dado pues, por Olaf Gunnbjörn, que era un vikingo islandés que se desvió con una tormenta, llegó hasta las costas de Groenlandia en el siglo IX y volvió a Islandia diciendo que había visto un pico blanco, que es la traducción de la falda, la capa blanca, es el Gunnbjörn. Un poquito más de historia, ya nos vamos a saltar desde ese siglo IX y ya nos vamos entrando en más terreno de aventura. Principios del siglo XX, 1912, época de las grandes exploraciones, de Shackleton, los descubrimientos en África, Dr. Livingstone, supongo, etcétera, etcétera. Pues un aventurero italiano atravesó Groenlandia desde el Labrador, desde la zona oeste hasta la costa este, bastante más abajo del círculo polar, y ya definió una cordillera en la costa este, sur-norte, que la denominó Tierra Suiza. Bueno, y se adivinaba que esa cordillera iba elevándose hacia el norte. En el año 30, Gino Watkins, que es un explorador británico, lleva a cabo la British Arctic Air Route Expedition. ¿Por qué Air? Y lo he puesto subrayado. Es una expedición al Ártico, a Groenlandia, en el año 30, específica para buscar zona de toma de aviones, porque era la época también de los principios de los vuelos intercontinentales, y entonces para venir de Estados Unidos a Europa o para pasar por los marinos, la geodrómica, y los pilotos también, claro. Para volar de Estados Unidos hacia Europa era más corto volar por encima de Groenlandia, y entonces se buscaba unos posibles puntos intermedios de abastecimiento, toma, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces se hizo una expedición específica aérea ahí, y la comandó Gino Watkins. Ahí estuvieron 15 meses, más de 15, estuvieron un año, que además es muy curioso porque la expedición se separó. Estuvieron en la zona de la costa, desembarcaron, claro, el verano ártico, solamente, como he dicho, son 2 meses que se puede ir, de mitad de julio a mitad de septiembre aproximadamente. Desembarcaron sobre la banquisa, se tiraron un año entero allí. Hubo un miembro de la expedición que estuvo 5 meses aislado en la parte separado de la expedición, en una cabaña, haciendo mediciones todos los días. Lo fueron a rescatar cuando ya se le había acabado la comida, que habían hecho el cálculo de lo que podía estar y demás. Lo rescataron, volvieron. Al año siguiente, en el 32, volvieron a realizar la expedición para ir buscando sitios en los glaciares, sitios seguros para tomar lo que decía, hacer bases aéreas, y fallece Watkins. Dentro de esa expedición va Laurens Wagen, el que realiza la primera ascensión 5 años, en el 35. Laurens Wagen era geógrafo, cartógrafo, y era geólogo también, él y su hermano, uno de los grandes geólogos británicos. Hizo una serie de libros y descubrimientos en la zona. Había estado en las 2 primeras expediciones. En el 32, cuando muere Watkins, entre otras, es el hombre primero que sube por encima de 8.600 metros en el Everest sin oxígeno, y es de los que descubrieron el piolet ese famoso de Mallory, ahí en el Everest. Vuelve
se casa, coge a su mujer y a su cuñada, a su hermano y a 2 amigos más y se van 15 meses a las montañas, a la expedición ahí. Ahí están los dos. Esa pareja que hay ahí abajo son los dos cuando se fueron allí, y los dos ya de mayores, geógrafos los dos, y estuvieron 15 meses viviendo ahí en la zona. Cartografiaron toda la costa, las montañas, y realizó la primera ascensión al monte Gumbior, Wager, año 1935. Como curiosidad, el barco en el que va a esta expedición es el Quest, que es el segundo barco que tuvo Shackleton. Shackleton había tenido el Endurance, que se quedó bloqueado en el hielo en la Antártida, que rescató a toda su gente y rescató el barco también. El barco se perdió luego en la Antártida, y su segundo barco fue el Quest, que es donde murió luego de un infarto unos años después, pero bueno, era un barco de vapor para expediciones. Como curiosidad, en esta expedición el barco no llegó a tierra. En pleno verano había una banquisa inmensa, que la banquisa es la parte de hielo pegada a la costa, que está flotante, que baja desde el Polo Norte y tiene un movimiento descendente hacia el sur. Pues en el año 35 había una banquisa que no dejaba acercar el barco a la costa, no los dejó entrar dentro de los glaciares. Tuvieron que desembarcar sobre la banquisa y arrancaron la expedición con trineos y esquís desde el barco. Luego veremos las condiciones en las que llegamos nosotros. Y ya desde el 35 no fue nadie más por allí, hasta que en el año 71 tuvieron que pasar toda la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, y en el 71 se hizo la segunda expedición por una nueva ruta, más corta, pero más difícil, atacando de frente un glaciar por la cascada de Seracs, etcétera, etcétera. Bueno, y no se repitió hasta el 87. Y ya a partir del 99, con la avioneta, en ese campo base que hemos visto antes, que era un campo base sencillo, plano, de nieve no hielo, pues con avionetas desde el sur de Groenlandia te acercan allí, te desembarcan la avioneta, montas un campo base, subes en un día, montas un campo, bajas, te recoge la avioneta los 4 días y te vuelves ahí. Y es como se está haciendo normalmente el pico. Como curiosidad, Pujante, el primer español que realizó la ascensión en el año 95. Estamos hablando todo el rato de 66 grados norte, lo que es el círculo polar y el ártico. Ni que decir tiene, todos sabemos que los mapas mienten como condenados, porque como la Tierra es geoda, es redonda, al desplegarla, cuando hacemos la proyección terrestre y la ponemos sobre un plano horizontal, lo que está más pegado a los polos, al desplegarlo, se amplía. Normalmente tenemos la imagen de Groenlandia, ahora que ha estado muy de moda, prácticamente es mucho más grande que Europa, o prácticamente la mitad de África, en esa visión, pero no es verdad. Verdaderamente Groenlandia no llega a ser ni la mitad de Europa, es 3 veces el estado de Texas. Ahora lo veremos. Ahí tenemos su situación en el círculo polar, los 66, lo que serían los 66 grados norte. El interés del famoso paso del noroeste, poder pasar del Atlántico al Pacífico sin tener que dar toda la vuelta ni depender del canal de Suez. Y la geopolítica hoy en día se está centrando aquí. La Unión Soviética, Rusia está desplegando bases en toda su costa, incluso algunas flotantes sobre el océano, sobre la masa de hielo. Ahí lo tienen. Y por su parte, pues, la otra orilla es la orilla americana, dominada por Canadá, y excepto Alaska, que es de Estados Unidos. Ese es el interés que tiene ahora mismo
el gran interés que tiene Groenlandia, aparte de ser tener grandes yacimientos de tierras raras y minerales de todo tipo. Como digo, la zona del Labrador, esta zona es la más habitada y esta zona es la más inhóspita y la más montañosa. Luego lo veremos. Tenemos una visión del mapa desplegado, como decía antes, que aparece mucho más grande. Ahí tenemos situado el Gunnbjörn, hacia el que nos dirigiremos. Ni que decir tiene que, como la expedición última había sido en el año, la primera, perdón, en el año 12, que no llegaron hasta ahí, en el 35, que cartografiaron la zona de la costa y ya no se volvió hasta el 71 y fue una expedición más deportiva, alpinística que científica. No hay cartografía buena de la zona, son unas cartografías aéreas, de fotografía aérea, y lo que teníamos nosotros como cartografía, lo que utilizamos para todo el planeamiento y demás, pues el Google Earth, y nos pusimos en contacto con la Royal Society, que nos pasó la poca información que tenían de la expedición del año 35. Es con lo que partíamos. El verdadero valor de Groenlandia y su tamaño. Y esto es Groenlandia, como está en la realidad, y si perdiese la masa de hielo, quedaría eso. Sería una isla. La parte central de Groenlandia tiene una cordillera, la que estamos hablando, toda por el este, donde está el Gunnbjörn. En la parte oeste, que es una parte más benigna, porque le llega la corriente del Labrador, es donde están todos los asentamientos humanos, hasta la base de Thule, al norte, que es la base americana. Esta zona es la más amigable para la vida. La zona más inhóspita es la parte allá. Y en el centro, el punto más alto del centro de hielos, 3.405, es como el Aneto mide 3.404, pues, pero si se fijan, estaría sobre el agua. O sea, si desapareciese, son 3.405 metros de hielo, más lo que habría por debajo del nivel más el nivel del mar. O sea, es una masa de hielo considerable. Y esa cordillera que hemos visto que recorre todo Groenlandia al este es la cordillera Watkins, que recibe el nombre de Leo Watkins, que falleció ahí. Y su característica son los nunataks. Es una cordillera alpina de piedra muy descarnada, en ausencia total de vegetación, y que esos picos están rodeados están clavados en el hielo. Entre todos son glaciares, y salen los picos, como pueden ver en estas fotografías aéreas, salen de la superficie helada. Es una palabra inuit, nunatak, montaña. Nuestra expedición, como he dicho, comenzábamos con nosotros lo que íbamos a hacer era repetir la exploración de 1935. Era la que nos interesaba repetir. El barco salió de Inglaterra, lo llevamos a Islandia, y de Islandia allí teníamos el cargamento de material en un fiordo islandés, del noroeste islandés, Ísafjörður. Ahí cargamos un barco de vela de 12 metros y pasamos navegando, atravesando el estrecho de Dinamarca, desde Islandia al mismo punto en la costa en la que Wager había tomado con su mujer en el año 35. Calculábamos 2-3 días de navegación, en pleno verano del del hemisferio norte. El 3 de agosto teníamos que estar andando y el 3 de septiembre el barco vendría al mismo punto a recogernos. Era el contrato. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay iceberg, no hay icebergs, o hay pocos, entonces es seguro el paso del barco que pueda entrar en el fiordo o no. Nosotros, por la información que teníamos, el fiordo podía estar lleno de icebergs
que no se hubiese vaciado, entonces que el barco no pudiese acercar, nos tendría que dejar fuera. Y cuanto más se acercase a septiembre, esos icebergs que bajan de la parte norte, del polo norte, van llenando todos los fiordos y luego se hace la banquisa, con la poca nieve que cae, se va cubriendo todo y ya es imposible aproximarse. Con lo cual nuestro contrato era un mes. Nos dejaba el 3 de agosto y nos recogía el 3 de septiembre, impepinablemente. Vas con una baliza de emergencia satelital, que es, si tienes algún problema, aprietas el botón de pánico, eso suena en Dinamarca, que avisan al sur de Groenlandia, que sale un helicóptero o una avioneta, depende con patines, y hay un depósito intermedio de combustible que te garantiza que en 3 días te puede recoger. Dependiendo del problema que sea, pues 3 días es mucho tiempo o es poco tiempo. Pero bueno, aquí lo importante era que solo disponíamos de un mes para arrancar desde la costa, ir hasta el pico y y deshacerlo y llegar el 3 de septiembre a la costa donde nos había dejado. Esta es la cartografía que teníamos, es una cartografía de una cartografía aérea. No teníamos más, conocíamos el fiordo que era, por las zonas que estaban marcadas donde habían estado en la expedición del 35. Sabíamos por su diario aproximado, no había GPS entonces, no levantaban, aunque era geógrafo, no hay unas cuantas coordenadas levantadas nada más, pero sabíamos que había ascendido se había encaramado en el glaciar, había subido por la parte hacia dirección norte, hasta atravesar el Christian IV por una parte muy segura, aunque era bastante más ancha, allí en la parte de arriba que pueden ver, llegar al otro lado, que es el campo base, y hacer la ascensión y volver. Eso es lo que pretendíamos. ¿Quiénes íbamos a ir? Ya hemos visto antes los 5. Como les he dicho, nos pusimos en contacto con la Royal Society del Reino Unido, que nos pasó documentación, pero quid pro quo. Nos hicimos cargo de compartir nuestra expedición de 5, que íbamos con el entonces teniente con el juez, el hombre que teníamos que poner en el pico para hacer las 8 cimas. Compartíamos expedición con un chico británico que también estaba en el proyecto de las 8 cimas, tenía 20 y pocos años, y entonces, aprovechando que nosotros íbamos a ir ahí, la Royal Society lo puso con nosotros para que llegase y ya tener ese pico hecho, ya firmado, antes de empezar a siguientes expediciones. Luego estaba la tripulación, que era el capitán del barco, su hijo y un marinero. Y luego había un cámara irlandés, que era un freelance, que también se enroló en el barco para hacer un reportaje suyo, independiente. Entonces éramos 2 expediciones, una británica de un alpinista con 2 guías que le llevaban todo, de porteadores, y nosotros. Ahí está, esto es Ísafjörður, el sitio donde íbamos a salir de Islandia, un pueblecito, es una base pesquera en el noroeste, Bacaladera, en el noroeste, en el fiordo más al noroeste de Islandia, un sitio muy bonito, muy característico islandés, lleno de bacaladeros rusos. Y este es el barco en el que íbamos a hacer la travesía, el Aurora. Un barco preparado para las condiciones climáticas del círculo polar, de metal, 12 metros de eslora. Allí en Ísafjörður habíamos mandado por avión todo el material necesario, es de más incluso, porque teníamos un principio la posibilidad de apoyarnos con cometas, porque íbamos a ir con esquís tirando pulcas de trineo, y habíamos probado con los noruegos a hacer desplazamiento para ahorrarte energía e ir tirando con cometas. Y bueno, mandamos todo para allá, hicimos una evaluación luego de meteorológica y demás. Y allí preparamos todas las raciones de lo que íbamos a comer durante un mes. Como pueden ver, yo como anécdota, pues en otras expediciones habíamos basado todo en productos energéticos, barritas, Permican, cosas más técnicas.
Aquí, como era un mes continuo, buscamos un poco más la satisfacción psicológica de comer cosas que te agradan más. Entonces, pues el ritmo que llevábamos era un desayuno a base de café o cacao, el que quisiese, cereales, galletas, o sea, un desayuno normal, por lo menos empezar el día sin tomar el porridge de los ingleses, que es lo que normalmente se hace, una papa de avena. Pues nosotros desayunábamos un desayuno normal. La comida de marcha, íbamos a estar andando hacer las jornadas de 7 horas, 6, 7 horas, dependiendo de en las horas que ese sol que no se ponía estaba un poquito más alto, y era comida de marcha. Esa sí que era a base de geles, frutos secos, cosas de poder tomar en marcha sin tener que necesariamente que parar a poner hornillo, calentar, fundir nieve o hielo, etcétera, etcétera. Y la cena la hacíamos también, pues, comidas necesitaban agua, por supuesto. Fundíamos nieve, calentábamos pues pastas, arroz, etcétera, etcétera, y muchos fiambres, embutidos, cosas también que nos apetecían. Tuvimos la desgracia, lo cuento ya por si se me olvida luego, que cuando, claro, cada uno de nosotros éramos 5, llevábamos una pulca, aproximadamente unos 30, 40 kilos arrastrando a la espalda, en la que iba la tienda, ropa, la comida y lo más fundamental, que era el queroseno. El queroseno era el seguro de vida, porque no solo era para calentar la comida, sino que era para fundir la nieve o el hielo y poder tener agua, y para calentarnos nosotros y para secarnos la ropa, que como veremos hizo mucha falta. Pues tuvimos la mala suerte que el primer día que desembarcamos en el fiordo y subíamos hacia la parte, buscando la parte con nieve, se cayó uno de los trineos. Habíamos hecho en ese momento, porque solo era un desplazamiento temporal, habíamos hecho una mala distribución de los materiales y se rompieron unas cuantas botellas de queroseno sobre comida. Y eso quedó completamente inutilizado. Hubo que dejarla ahí para sacarla luego, porque no se puede, allí también ya lo digo, no se puede dejar nada. Es círculo polar, no puedes, te tienes que llevar todos los restos, todos los residuos, tanto restos de comida como restos biológicos, también los tienes que sacar. No puede quedar ninguna huella en la zona. Continuando con la navegación marítima, fueron 2 días y medio de navegación a vela, muy agradable. El segundo día un poco de viento sur, que bueno, aceleró más la navegación, fue un poco más movida, pero bueno, y ya saliendo con buena cara, empezando el viaje, saliendo del fiordo en Ísafjordur y ya enfocando hacia el estrecho de Dinamarca, a atravesar el estrecho de Dinamarca. Ahí ya las primeras visiones ya de Groenlandia, y empiezan a aparecer ya a partir de la primera noche, ya había que montar una guardia de puente para ir controlando los icebergs, que ya cada vez, según te ibas acercando a la costa, aparecían más y no eran pequeños, además. Ya muchos pequeños, pero había moles impresionantes por el medio. Ya navegando frente a las costas de Groenlandia, buscando la entrada del fiordo, habíamos hecho ya la primera etapa. Esto lo pasamos ahí, buscando la entrada del fiordo. El Mikis, ese de ahí. Esto era de lo que disponíamos, con lo cual sabíamos que no iba a haber problema de entrar, creíamos, y así fue. Cuanto más te acercabas a la costa, lo primero que te sorprendía es que en el diario del año 35, ahí ya no se habían podido acercar a la costa. Ahí habían bajado del barco al hielo flotante y se habían acercado a la costa en trineo tirado por ellos con esquís, ¿ya? Y eran las mismas fechas y no había esa banquisa, ya no existía. El calentamiento global ya estaba haciendo sus
sus fechorías. Esto es entrando ya en el glaciar, las masas de hielo, por eso el barco era metálico, una navegación ahí ya a motor muy lenta para no tener ningún problema. Y ya veíamos la que nos esperaba cuando llegásemos y no encontrásemos la nieve que encontraron en el año 35. Nosotros íbamos a encontrar pues piedra, hielo descarnado, sucio, morrena, piedra vista. Entonces, primer problema que nos íbamos a encontrar, ponernos encima del glaciar haciendo transportes a la espalda sin poder utilizar los esquís ni los trineos. El fondo del glaciar con los icebergs metidos y ya estamos en el fiordo hasta el fondo. Había que entrar el desembarco, lo íbamos a hacer, lo hicimos en el fondo, en el culo de saco del glaciar. Una pequeña embarcación neumática, varios porteos y ya una vez que nos dejó aquí, el barco esa misma tarde salió a seguir su ruta. Teníamos que encaramarnos al glaciar a buscar la nieve o el hielo o lo que fuera para poder desplazarnos con esquís, puesto que si no podríamos llegar hasta las zonas interiores hacia la zona interior de Groenlandia. Contábamos hacer unos 200 y algo kilómetros de ida y teníamos todo el mes. O sea, la moral estaba alta y aunque teníamos el primer inconveniente, sabíamos que íbamos a poder hacerlo. Problema que se planteó aquí. En esta subida, lo vamos a ir viendo en las fotografías. Al salir este fue el campamento base que montamos. Y ahí ya tuvimos que cargarnos todo a la espalda, incluso el trineo. Hubo que ponerlo en la mochila de alguna manera y subir hasta la parte a buscar la nieve. Eso aumentaba. Hicimos 2 viajes. Bueno, ¿qué pasó en esos 2 viajes? Que aunque parece todo piedra, está todo lleno de hielo y hay mucha grieta. Es la parte final de la morrena, luego hay un hielo muy sucio, cargado mucho con piedra, un hielo negro, y ahí el chico británico se cayó 2 veces en una grieta. Íbamos todos encordados, por supuesto, y él se cayó, lo tuvieron que sacar sus 2 guías, y ahí dijo que no seguía, no tenía nivel para moverse por terreno quebradizo con grietas y decidieron volverse al barco. Y ahí ya nos abandonó en el segundo viaje de porteo. Nosotros ya nos quedamos arriba y él se volvió al barco. Esto era lo que había que andar poniendo cuerdas. Llevamos cuerdas, material de escalada. Hubo que hacer incluso escalada para poder ponernos encima buscando la nieve. Y todo esto aunque parece piedra, es hielo lleno de piedras de toda la morrena que arrastra. Un hielo negro, quebradizo, lleno de grietas, sucio. Llevábamos pieles de repuesto, saben que los esquís hay que poner unas pieles de foca debajo que deslizan en un sentido y en otro no. Y sobre este hielo duraban, había que ir con mucho cuidado porque había que cuidarlas mucho porque las destrozaba, era todo piedras. Ahí se ve el glaciar ya desde la parte de arriba, donde nos habíamos encaramado, y ahí no se ve el barco, pero ahí se ve el glaciar. El fiordo abajo, lo ven con unos pequeños icebergs. Luego veremos la foto cuando volvimos a pasar por aquí. Esto es lo que decía, esto es un hielo en el que no se puede ir con los esquís hasta que no empieza a aparecer la nieve. Tuvimos que hacer la primera jornada con todo a la espalda. Y ya una vez encima, montamos ya el primer campamento y ya las condiciones, ya se nos animaba más ya empezábamos a ver grandes explanadas cubiertas de nieve. Teníamos las fotografías del Google Earth y ya empezábamos a funcionar con nuestros GPS, posicionándonos y buscando una ruta hacia el norte para atravesar todos los nunataks esos y llegar hacia
hacia la zona esa del glaciar del Christian IV, por donde atravesarlo y acercarnos al Gunnbjörn lo antes posible. El ritmo de vida que llevábamos, como he dicho, 7-8 horas de marcha. Solíamos parar lo que venía a ser las 2 del mediodía, que era cuando el sol estaba un poquito más alto y la sensación térmica era más agradable. Montábamos íbamos 5, montábamos 2 tiendas, una tienda para 3, una para 2. Lo primero, cambiarse, secarse, fundir nieve para tener agua y preparar la comida fuerte del día, lo que venía a ser la cena. Y obligatoriamente cenábamos los 5 juntos en la tienda, que era un poquito más grande, para departir, socializar, contarnos las batallitas y las aventuras. Llevábamos teléfono satélite, comunicábamos con España nuestra posición, topografiábamos la zona y era el único momento así de asueto que había. Nos levantábamos 3, 4 de la mañana, era de día, el sol no se pone, el sol circula, está en el horizonte y va girando a lo largo de todo el día. A medida que se va acercando septiembre, hay un momento que se mete por el horizonte, que es justo cuando se levanta el viento del centro de Groenlandia, y entonces cuando más frío hace. Y eso, levantamos sobre 3, 4 de la mañana, directamente había unos protocolos, nos levantábamos con unos cepillos, estábamos completamente escarchados de la condensación dentro, y entonces rápidamente antes de salir de la tienda, lo primero que había que hacer era cepillarse todo, el saco de dormir, el balaclava con el que dormías, toda la ropa que estaba, todo lo que había por allí, había que cepillarlo antes de que subiese mínimamente 1 grado, se fundiese y se mojase. Entonces, aprovechando que era todo muy seco, pues lo primero, cepillarlo todo, guardarlo, desayunar, luego hacer un café y tal, recoger la tienda y ya ponerse en marcha. Con esta luz. Zonas bastante expuestas, bastante grietas, muchos tramos que teníamos que ir encordados, todos nos íbamos relevando, en una cordada de 3, una cordada de 2, y dentro de la cordada también nos íbamos relevando para que a todos nos tocase el disfrutar caerse a una grieta y no le tocase siempre al mismo. Y entonces así practicaban los otros sacarte. Lo malo de caerte en la grieta, sacarte iban a sacar, tenías fe ciega en tus compañeros, para eso iban, pero lo malo era que perdieses algo. Si te caías en una grieta y perdías un esquí, estaba fastidiada la cosa para seguir. Si perdías ni te decir tiene que si pierdes el trineo dentro de la grieta, con la carga de comida, queroseno, con todo lo que llevabas dentro. Entonces era máximo cuidado en la zona de grietas. Cuanto más al norte nos íbamos, aparecían planicies más grandes, los glaciares que eran inmensos, la nieve estaba sin transformar, era una nieve virgen, ahí no había estado nunca nadie, y lo más llamativo era, sobre todo, pues era el silencio. Aunque curiosamente, como he dicho antes, por la ortodrómica, es una zona de paso de aviones, no se veía no veías una raya de aviones en el cielo, no hay mosquitos, no hay pájaros que canten, no hay nada. Lo único que puede aparecer es el oso polar, que ya han visto que antes se veía en una fotografía una carabina, es obligatorio, te dan a escoger Dinamarca cuando entras, puedes escoger entre una carabina de calibre potente para osos o un revólver del 44 Magnum con munición también para osos. Y en la baliza también tienes una alerta de osos. Hay una patrulla danesa que hace todo el año del ejército, que hace un recorrido de permanencia en Groenlandia para hacer acto de presencia, y nos contaban, por el contacto que habíamos tenido con ellos, que había una expedición, había apretado una vez la baliza de oso, vino un helicóptero desde la población más al sur que hay, y sin tomar ni nada, disparó al oso y se volvió.
no tienen problema de delito ecológico. Es el oso o el hombre. Y ellos también, alguno había tenido encuentro con el oso y habían estado, contaba alguno que habían estado más de una semana con un oso siguiéndolos y a una distancia que se veían, se controlaban unos a otros, también tomaron la misma decisión. Nosotros no vimos ninguno, ¿eh? No hubo problema. La sensación es esa, cuando estás allí. La determinación que teníamos, ya llevábamos una semana, prácticamente los 5 andando, nada más que andar en una línea recta, buscando. Y entonces ahí en las zonas estas que no hay que ir encordados, cada uno íbamos a nuestro paso, cada uno con sus pensamientos y nos íbamos alejando y acercando. Cuando el primero que llegaba veía una zona de grietas, esperaba a los demás, nos encordábamos, íbamos pasando y así fuimos pasando las dos primeras semanas, tirando del trineo y oyendo solamente el ruido del ris-ras, 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 los esquís. Vistas de la parte más alta, impresionante. La meteo nos acompañó, por lo menos toda la primera parte de la exploración tuvimos este tiempo. A la mañana unas pequeñas nubes de condensación, el resto del día este tiempo. Y la altura más alta del sol, pues la que ven ahí. Temperatura 0,1. Alguna vez, yo creo que algo más habría, porque empezaron a aparecer, de golpe, empezó a aparecer esto, que no sabíamos lo que era. En el medio de la planicie, unos anillos de agua, y esto es el efecto del cambio climático sobre el glaciar. Va en las partes más planas, o que a nada que tenga un poco de olla, esa temperatura de 1,2 grados va fundiendo lentamente día a día el glaciar y va haciendo un pequeño lago que por la pendiente del glaciar que corre hacia el Atlántico se va cargando de agua, se carga de agua y bien por debajo del glaciar o por superficie abre una vía de escape, el agua, una salida natural, y escapa. Eso que nos pareció muy bonito en un principio, sabíamos que era el problema que íbamos a tener, encontrarnos ríos de agua encima de un glaciar de hielo. Y llegamos al glaciar, por fin, al Christian 4, que eran, por la zona que lo pasamos, eran 30 kilómetros aproximadamente, allí al fondo el Gunnbjörn, y lo veíamos, era el infinito. Pero estábamos ilusionados porque ya lo teníamos de frente, nos quedaba atravesar el glaciar, llegar a la base, montar un campo base, sube, baja, y luego o bien deshacerlo andado, que lo teníamos todo cartografiado y metido en GPS, o buscar incluso un posible recorte para ganar tiempo. Pero al meternos en el glaciar, cuando llegamos a las orillas del glaciar, ¿saben? Los glaciares llevan unas morrenas, la morrena frontal y las morrenas laterales, pues una morrena lateral de estas características. Con lo cual vuelve a quitarte los esquís, zapatillas y a pasar toda la morrena. Y cuando ya te metes hacia dentro del glaciar, aparecen los ríos que hemos visto antes. Y son ríos que no sabes dónde nacen ni sabes dónde desaparecen dentro del glaciar. Con lo cual llegas a la orilla y es a cierto error. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Los primeros que eran pequeños, y como el teniente coronel era de Burgos, decía que el de pequeño las piscinas las pasaba corriendo cuando tenían hielo. Y bueno, no le dejamos. Pero a alguno se le ocurrió alguna cosa más peregrina todavía, hacer unas barcas con los trineos. Claro, porque esto aquí te animas aún a decir, bueno, me mojo los pies, me descalzo, bueno, tal. Pero ya poco a poco el terreno se ponía muy complicado. Es lo que le llaman, esto los inuits le llaman sastrugis, que es que el hielo por el calor y las sucesivas condensaciones queda todo como castilletes de hielo, pero son de hielo, son duros, no los puedes, con unos esquís
no los puedes tumbar, no puedes andar con un zapato de un 80 por ahí. Tienes que quitarte los esquís, ponerlos en el trineo. El trineo es muy complicado moverlo por ahí y bueno, y es lo que tocaba. La primera parte entera del glaciar también. Luego nos encontramos los ríos y esto pues es un caso, todos nos caímos, como lo mismo que todos nos habíamos caído en grietas, todos nos caímos a algún río. Porque vas pasando, no sabes lo que aguanta la superficie de hielo y alguno no, todos para adentro. ¿Qué pasa? Pues automáticamente hay que parar, hay que montar una tienda, hay que montar los hornillos, hay que sacar el queroseno, hay que secarle toda la ropa, hay que secarlo a él y es pérdida de tiempo. Y continuamos. Cuanto más nos metíamos hacia el interior, había menos astruguis, el suelo era más fácil, pero aparecían ríos cada vez más grandes. Que esto no nos lo había contado nadie. En el diario del año 35 no encontraron absolutamente nada. Llegaron al glaciar, lo atravesaron tirando de los trineos y en 2 jornadas atravesaron el glaciar entero. Y nosotros nos encontramos eso, pues las aventuras de tener que andar pasando ríos, saltando, cada vez los astruguis más complicados, ahí es imposible moverte con esquís. Y luego, claro, te ibas consumiendo agosto y cada vez el sol se metía un poquito más, y el viento, cada vez había más viento. Que allí estamos, una parada de comer, ya te tienes que sacar los chaquetones amarillos, que eran los que cortaban el viento completamente, y ya guantes, frío, ya procedimientos ya para evitar congelaciones, etcétera, etcétera. Empezaron a aparecer todos esos problemas. Ya se ven más nubes y si encontrabas el sitio donde el río se desaparecía, esto es no es un manantial, es al revés, es una gruta que hace el agua y ahí desaparece, y ríos, pero torrentes impresionantes de este calibre. Paredes que no puedes bajar, anchos que no puedes saltar, y entonces cuando llegas aquí, acierto error. Voy aguas arriba a buscar el sitio donde nace o voy aguas abajo a buscar el sitio donde desaparece. Y estamos ya prácticamente al otro lado del glaciar. El último día hicimos nuestras 8 horas reglamentarias de marcha, más alguna más, y volvimos a dormir en el mismo sitio. Ya empezaba a ser la cosa preocupante y no desesperante, pero ya cuando te encuentras con un río así en el medio de un glaciar que no lo esperas, pues o así. Y estábamos ya hablando del 20 de agosto en adelante, que ya todo el cielo ya estaba cubierto, ya más necesidad de combustible y con más riesgo todavía. Ya incluso tuvimos algún día problemas de niebla, había que orientarse con brújula y GPS, también como anécdota, no es anécdota, pero es lo que pasa allí, la declinación magnética ahí eran 45 grados. O sea, el norte nos quedaba, si íbamos hacia el norte nos lo marcaba a 45 grados. Cada vez las condiciones del suelo eran peor y las condiciones climáticas pues se puede ver también. Ya combinado ya grietas, agua y niebla, pues a un paso de la orilla. Morir en la orilla, que se dice. Último río y ese es el final del glaciar. El campo base quedaría por ahí. Y decisión, llamar a España que se acaba aquí la exploración y que nos volvemos. Para garantizar, porque teníamos que deshacer todo lo andado con peor meteorología. Teníamos lo bueno que conocíamos la zona, la teníamos cartografiada, pero teníamos que estar el 3 de septiembre en la costa. Con lo cual, pues fue una decisión dura, pero el éxito, como decimos, el éxito de la misión era el regresar todos y regresar de la mejor manera.
pues podíamos consumirnos 3 días, 2, 3 días más intentando pasar el glaciar, pero luego teníamos que deshacerlo andado en todo el glaciar, volver hacia el otro lado. Por nuestra cabeza no pasaba consumir el tiempo y tirar de la baliza que nos viniesen a rescatar. Eso sí que no entraba en las previsiones. Entonces fue la decisión acertada, comunicamos a España que volvíamos y volvimos. Aprovechamos, calculamos el margen de tiempo que teníamos, las condiciones meteorológicas que nos pasaban la meteo desde España nos daban que nos iba a respetar menos los 2 últimos días, y entonces decidimos pues explorar otra zona, y en vez de volver por donde habíamos venido, aprovechamos a cartografiar y explorar otra zona. Hicimos todas las mediciones de los proyectos que llevábamos unos aparatos de electroconductividad de la nieve, llevábamos en 3 de los trineos llevábamos unas placas solares para cargar las baterías. Llevábamos unas baterías que había que probar la carga y cómo funcionaban con el frío, bien dejándolas fuera al aire o llevándolas, una serie de estudios que aprovechamos pues para hacer todo eso, más las mediciones nuestras de muestras y de mediciones de grasa, etcétera, etcétera. Todo. Un paso de grieta, que era lo más habitual, sino en zonas que estaban muy vistas, pues se pasaba, aunque parezca, no se podía dar la vuelta, no es para la foto, es que pues, se pasaba, había que parar y pasar uno a uno cada uno de los 5. Esta es una zona más montañosa que nos encontramos de vuelta, que sabíamos que iba a ser más montañosa, pero bueno, nos encontrábamos bien de fuerza y de ánimo, y nos dio pues más ilusión. Incluso una vez que no pudimos llegar hasta el Gunnbjörn, pues ya dijimos, bueno, pues reconocemos otra zona. Y aquí tenemos el mismo sitio de antes, que se veía el fiordo antes con unos cuantos, nada más que unos pocos iceberg, y esto es pues un mes después, ya como estaba el fiordo ya cegándose. Por eso el barco nos garantizaba que nos recogía ese día, pero nada más. Él tenía el contrato para estar el día 3. Bajamos la misma zona de antes, ahí de la foto. Ahí se puede ver ya cómo se está cerrando el fiordo. Bajamos por todo ese hielo, y ¿qué nos encontramos al llegar abajo? A los ingleses. Se había vuelto y el barco se había ido. Llevaban un mes ahí en la playa. Ahí estaban. Toda la basura que había que sacar. Bueno, y la llegada, pues eso, montando cuerdas para bajar los trineos, toda la zona esta nueva por la que fuimos. Y ahí nos encontramos con ellos. Estaban bien. Habían hecho unas escaladas por la zona, le habían puesto nombre a un par de picos, y ahí estaban esperándonos. Y en la última foto, ahí ven la llegada del barco. El día 3 teníamos el campamento en el mismo sitio, y un poquito de vegetación que había, unas flores, pues el relax del último día, de darte una vuelta bucólica por allí. El relax. Ya había noche entonces, ya era para el día 2 de septiembre, ya anochecía, hacía mucho frío, ya mucha niebla. Además, entraban ya los grandes iceberg dentro del fiordo, y apareció el barco el día 3. Porteo en las lanchas con todo lo que nos quedaba, más la basura y demás, a través de los grandes iceberg que se habían metido, hasta... La verdad que fue una salida preciosa. Sabiendo que estaba el barco, además. Ahí el tamaño de un iceberg con el barco en proa. Y bueno, y ya todos en el barco, y lo mismo que cuando entramos, navegación a motor hasta salir del fiordo, muy despacito, con mucho cuidado. La misma tripulación que nos había traído,
y una vez que salimos del fiordo, con peor tiempo que a la ida, por supuesto, pues otra vez atravesar el estrecho de Dinamarca hasta Islandia. Llegada a Islandia 2 días después, llegamos por la tarde, atardeciendo y nos con una buena mano de agua veníamos. Y este fue todo el paseo. Espero que se le hayan pasado bien. Problemas. Era un proyecto muy ambicioso, desde luego muy ambicioso. Complicado el proyecto. Juntábamos tres actividades en un tiempo récord, en un tiempo tasado. Muy complicada la organización, aunque lo mejor, aprovechando que el ciclo es de los valores, aquí lo que fue fundamental, y no, por favor, no piensen que me he hecho flores, fue el valor humano del grupo. Escogió el grupo el líder del grupo y escogió muy bien. No escogió por las características ni los más fuertes, ni los que más técnicos, ni nada. Como buscó buenas personas para encargarle a cada uno lo que tenía que hacer. Cada uno nos encargábamos de una cosa y yo, como lección identificada y aprendida, pues hay que escoger buenas personas, mejor que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Dicen, o algo así. Complicado, no teníamos muy escasa documentación, los papeles del año 35, cartografía no había, como han visto eran fotografía y con una cartografía aérea con una escala muy elevada. Y luego, pues, complicada ejecución. En un principio pensamos usar cometas, ya las dejamos en Islandia, nada. La meteo nos favoreció al principio, pero el suelo no. No contábamos con el estado del glaciar. Los materiales respondieron bastante bien. Las pieles no. Bueno, respondieron bien, pero fue demasiado exigente el terreno para ellas. Problemas tuvimos con la comida en el principio, que hubo que redujimos. En principio teníamos, yo aparte de la logística, teníamos 5 raciones, una por cada uno. Con el problema que tuvimos del queroseno y la pérdida de raciones, dejamos en 3 raciones para 5. Es lo que llevamos durante un mes. La pérdida media de peso fue de unos 11 kilos, 11-12 kilos de media. Problemas que hubo, pues también el chico, este es uno de los guías del inglés, el problema que hubo de falta de técnica para moverse en un glaciar con grietas, ellos, cartografía usando las fotos del Google Earth, problemas técnicos, había que dominar los procedimientos de paso de grietas, problemas de insolación que hubo, quemaduras en los labios, esos son mis pies, un error que cometí uno de los últimos días, a 3 días de llegar al campo base, en uno de los reconocimientos buscando una zona, al mediodía, esa 2 de la tarde que parábamos, que era cuando hacía mejor tiempo, yo me encontraba bien y me vine arriba, que ya tal, y subí al collado a mirar a ver si ya se veía algo para el otro lado, sudé, bajé esquiando con las botas sin apretar y me rocé. O sea, sudor sin apretar las botas, llagas. Pues nitrofural y a llorar 3 días. Y calzado, ropa, poco más. Problema que quedó constatado, más que constatado para nosotros, que los glaciares en Groenlandia ya están desapareciendo. No hace falta que me lo cuenten, que yo lo he visto. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Y como hemos dicho al principio, la repercusión fue mínima. En medios técnicos, en revista Desnivel, alguna revista de montañismo, periódicos locales de Aragón y poco más. Pero ahí está. ¿Preguntas? Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la explicación.
Y yo tengo una curiosidad y una pregunta. La curiosidad es que, según he creído entender, salieron de Islandia hacia Groenlandia Sí, en un barco de metal de 12 metros, sí. pero no encendieron el motor hasta llegar al fiordo. ¿Por qué fueron a vela? ¿No hubiera sido mejor hacerlo a motor? Y la segunda pregunta es, lógicamente ahora, después de su expedición, la cartografía es más completa. ¿Sabe si alguno ha repetido ya esa aventura? No, que sepamos no se ha repetido. El track de la expedición se lo pasamos a la British Society, lo tiene, lo tenemos nosotros, lo tienen ellos. Creemos, no nos han comunicado que se iba a hacer la repetición. La nuestra hubiera sido la primera repetición mundial de la expedición del 35, pero no se comunicó, no se comunicó. O sea que creemos que no ha ido nadie. Sucesivas expediciones en avionetas sí que han ido, sé que han estado por la zona haciendo alguna exploración, pero no se ha repetido el viaje de repetir la entrada del 35 no se ha hecho. Y vela, pues porque en el 35 fueron a vela. Y entonces, pues también entraba el Quest, la historia del barco de Shackleton, y era repetir pues lo más posible parecido lo que se había hecho. Muchas gracias por el viaje que nos ha dado. Espero que no haya pasado frío. Le iba a preguntar precisamente cuál es la parte más dura, el frío, el esfuerzo, la comida, el silencio, el que no se hace de noche. ¿Cuál sería lo más duro de todo eso? Lo más duro. Lo más duro fue la decisión, tomar la decisión de volver. Pero fue una decisión, porque el jefe decidió, y en el momento de la ilusión, hasta ese momento que decide, estábamos en el momento de la ilusión. En el momento de la ilusión, todas las opiniones valían. Seguimos lo que decíamos de pasar, ya lo paso yo nadando, o ya ponemos una cuerda, tal. Pero en el momento que el jefe dice, no, aquí se acabó, entonces se acaba el momento de la ilusión y es el momento de la decisión. Y todos estamos en el mismo barco y además remando en el mismo sentido. Entonces eso es un valor que tenemos inherente a la condición de militar, la disciplina y el espíritu de equipo, y el jefe ha dicho que hasta aquí y hasta aquí. Te duele 5 minutos, pero en minuto 6 ya estás pensando en equipo, vamos a mirar otro sitio, yo sigo llevando la cartografía, yo sigo tomando los datos, yo sigo todo y seguimos con la misión. La misión es volver, ¿no? Lo más duro fue el momento de la decisión. La soledad, para algunos sí, uno de los miembros se enteró a los 3 días que su mujer estaba embarazada. Entonces, él lo decía, porque esa pregunta ya nos la hemos hecho, y para él era, al principio eran los momentos de soledad. Eso que te ibas cada uno con sus pensamientos, era casi un camino de Santiago, por decir así. Cada uno estaba en su mundo interior, y este pobre hombre pues estaba pensando que su mujer estaba embarazada y él estaba allí. Cada uno era su... Claro. Yo lo comparo eso con un poco un camino de Santiago. Bien interpretado. Mi coronel, muchas gracias por la presentación. Adelante. Una pregunta. ¿No contempláis llevar en la equipación un UAV, un dron aéreo que os facilite lo de los ríos, donde nace, donde muere? Teníamos que haberlo pensado. Es una buena idea. Entonces, pues también lo hemos dicho, pero entonces no era en el boom de los drones o de los mini AVs. Un mini AV, un Mosquito o cualquiera de esos, haberlo echado y por lo menos ver si tengo que ir hacia arriba o hacia abajo. Sí, que se echó en falta. Sí. Sí. Si volvemos... Mi coronel, por la explicación, ha sido fantástico, una aventura impresionante. Bueno, yo le voy a hacer 2 preguntas un poquito técnicas.
Una es, en la zona que han pasado del hielo negro, que estaba todo empedrado y era como hielo sobre la piedra, ¿no utilizan crampones? Llevábamos crampones, pero no hacía falta. Con zapatillas andaba muy bien. En serio, ¿eh? Sí. No. Si te fijas, lo podíamos haber marcado, pero ahí mismo, en esta misma foto, estamos Sí. en zapatillas de Por deporte. eso estaba... Entonces, la solución artesana que teníamos, Sí. aunque todos llevamos zapatillas de Gore-Tex, pero era poner una bolsa de plástico por dentro. Ah, muy bien. Y la Porque segunda... no había aunque te he enseñado mis pies por transpirar Sí. con la bota de esquí, cuando ponías zapatilla no había transpiración, prácticamente. Sí, sí. Y el suelo, ese hielo negro, que tiene piedras incrustadas, es una lija. Te dejaba las pieles de foca, las quemaba. Y entonces ahí con zapatilla no resbalabas, era imposible que resbalases. Ajá. Y la segunda es, en el paso de los ríos, ¿cómo hacían el paso? ¿Montaban una tirolina? No, imposible. Se planteó el pasar ¿cómo montas una tirolina? Pues era la idea burgalesa de yo me vacío el trineo, me pongo encima, con los 2 bastones voy al otro lado, me tenso la cuerda y pasamos. Imposible, 5 personas, hacer un anclaje en el otro lado, darle tensión a la cuerda como para que no flexe en el centro y te vayas al agua. No, imposible. Burgos no. Era buscar el sitio más... Era andar. Es que cruzar el Arlanzón es muy Ya. típico. Bueno, muchas gracias. No. Tú no eres de Burgos, ¿no? Que me tiene que invitar luego la Kenia. Nada más. Pues muchas gracias. Espero haber lo que he dicho en un principio, que esto fuese amena, que un paseo por el Círculo Polar nunca viene mal de cara al verano y sobre todo, muchas gracias. Pues nada. Mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hemos visto cosas que se están haciendo hoy en día y que parecen de otro siglo. Muchas gracias. Además, es una demostración de valores de los que queremos mostrar a todo el mundo. Que no son nuestros solos, pero sí que los ejercemos. Y yo José. quería decir una cosa, que esto, el grupo militar de alta montaña que lleva desde el año 85, aunque hemos dicho Al filo de lo imposible, Sebas Álvaro, gente muy conocida y tal, no somos nosotros, es la institución, ¿no? Yo, por supuesto, yo he tenido la suerte de estar ahí, pero yo no he estado ahí por mis conocimientos, he estado por ser militar. Y cualquier otro militar hubiera estado ahí y lo hubiera hecho igual de bien, ¿eh? No busco protagonismo ni buscamos protagonismo. Esto es una cosa de valores, como dice el coronel, y como es el tema de estas conferencias, y esto se hace para la sociedad. Es un grupo institucional que le representa a todos ustedes. No busca protagonismo ni el grupo, ni la Escuela Militar de Montaña, ni el Ejército de Tierra, ni las Fuerzas Armadas. Es para mayor gloria y honor de España, por lo que lo hacemos. Muchas gracias. Pues gracias y buenas noches. Nos vemos en más. Estamos en ello.